Buenos días, querida familia. Dios con ustedes. Es un placer nuevamente estar en esta mañana aquí con la iglesia de... ¿Son dos iglesias, pastor? ¿O solamente es una? En esta área tenemos Savannah y Brunswick, pero también tenemos hermanos que se están conectando desde Argentina, como mi hermana Luisa, y así que hemos invitado a cada iglesia de la área de Georgia aquí también. Oh, qué bien, qué bien. Pues me da gusto saber que también eh, aquí en México, cuando tiene alguien el mismo nombre, le decimos tocayo, le decimos, ¿verdad? Así que gracias, pastor Daniel, también, ¿verdad? Sí, Bien, pues amén. queridos hermanos, como he mencionado ayer hablábamos sobre la importancia de levantar el altar familiar y el tema de hoy tiene que ver también con el aspecto conyugal entre el deber de un esposo para con la esposa y las responsabilidades también de una esposa para con el esposo. Quiero decirles que durante mucho tiempo hubo una familia a la que yo visitaba y la pregunta era, ¿cómo están en el altar familiar? ¿Ya realizan el culto familiar? Y su respuesta siempre fue que no. Nunca me decían, no teníamos tiempo. Tenía en realidad un horario muy, muy difícil. Así que trabajando con ellos tratábamos de ver cómo ellos podían acomodar sus horarios para encontrar un tiempo en el cual todos puedan orar a Dios. Y siempre que hacía la visita preguntaba cómo van y la respuesta pues siempre era pues todavía no lo hacemos. Así que hermanos, como mencionaba ayer, es importante darle el primer lugar a Dios para cuando los problemas vengan, para cuando la fe sea duramente probada en el matrimonio, podamos salir victoriosos. Cuando nuestros hijos tengan que tomar decisiones, puedan ser decisiones correctas, puedan ser decisiones sabias, ¿verdad? Así que el día de hoy bueno, mi cita bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, versículo 7. Yo le doy lectura y dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, se refiere a la esposa, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia divina, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es, permítame, a quitar algo aquí para que se pueda escuchar mejor. Primera de Pedro 3, versículo 7, me llama mucho la atención y quiero enfocar mucho a la última parte, cuando Pedro dice, esposos, vivid sabiamente, dad honra a la mujer, y él dice, como compañeras de la vida eterna, coherederas del reino de Dios. Pero la última parte dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pareciera ser que lo que Pedro está diciendo es que, esposos, si tú no quieres que tus oraciones se vean interrumpidas, o si quieres que tus oraciones tengan una mayor aceptación, tú tienes que tratar bien a tu mujer. Y quiero abrir un paréntesis porque esto no está dirigido solamente a los hombres, es decir, también a las esposas. El capítulo 1 inicia diciendo,
Asimismo, vuestras mujeres estad sujetas a vuestros esposos. Es decir, esto tiene una aplicación de unidad, de unicidad, porque también en el versículo 8 dice, en fin, ser todos, tened todos un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente. Es decir, queridos hermanos, que lo que quiero mencionarles es una aplicación para tanto el esposo como para la esposa. Así que realmente, ¿qué es lo que Pedro está tratando de decir cuando él habla y dice para que tus oraciones no tengan estorbo? Quiero contarles que cuando estuve en el Estado de México, cuando yo era un estudiante y nos mandaron un mes a unas campañas, llegué al Estado de México, especialmente a Toluca, y allí se me puso en una filial, cosa que visitar fue muy rápido a los hermanos. Y había ya agendado una visita para el día siguiente del día de donde yo estaba, es decir, si era un lunes, pues yo tenía una visita con un hogar el día martes. Y esta hermana vivía poco, a pocas cuadras de la casa de su suegra. Ese día yo terminé temprano y dije, bueno, voy a ir a visitar a la hermana, ¿verdad? Ya habíamos quedado al día siguiente a verla, pero hablé con la suegra, me dijo, ahí está en su casa. Y pues me adelanté, dije, pues realmente eran pocos miembros, eran unos 15 miembros, así que las visitas no eran no llevaron muy extensas, ¿verdad? Cuando yo llegué a la casa de estos hermanos, porque era un matrimonio, la hermana me contestó desde afuera. Y cuando yo llegué, dije, hermana, ahí terminé rápido y quise venir a visitarla. La hermana se notó muy nerviosa y como queriendo evadir la visita, ¿verdad? Pero yo quería aprovechar el tiempo. Así que para no hacerles larga la historia, hermanos, me di cuenta que la hermana estaba encerrada en su casa. Es decir, ella no podía abrir la puerta. Ella, aquí hay unos barrotes de hierro que es de herrería, así le llamamos, y ella no tenía las llaves de esa puerta de metal para poder salir. Tiempo después, cuando pude visitarles y en un momento en el que encontré a la suegra y a la nuera, ella empezó a llorar porque la sospecha se había clarificado. Su esposo, que también conocía adventista, la había dejado y la dejaba encerrada en la casa y le dejaba una orden ella vendía, preparaba manualidades para vender y él le decía, cuando yo venga, tienen que haber tantos números para poder venderlos. Le ponía su horario y le ponía el trabajo y la dejaba bajo llave en la casa. Y ella empezó a llorar y empezó a contar la historia, cómo el trato que el esposo le daba a ella. Yo creo que a esta situación, y no es algo muy ajeno, porque incluso entre los creyentes, porque nuevamente repito, era una familia adventista, aún entre los creyentes es algo muy sonado, es algo muy escuchado, el no tratar bien a nuestro compañero o nuestra compañera. Y lo que Pedro está diciendo, esposos, dice, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia del reino de Dios. Lo que Pedro está diciendo es que las oraciones de un esposo
son interrumpidas por una esposa que sufre violencia, por una esposa que no vive una vida plena, una vida feliz en el matrimonio. ¿Cómo creen ustedes que vivía entonces este hombre? ¿Cómo podía ir a la iglesia? ¿Cómo podía estudiar su Biblia o siquiera orar y dirigirse a Dios cuando sabía que no trataba de manera digna a su compañera? ¿Ustedes por qué creen que los esposos pelean más con sus esposas que con sus mismos compañeros de trabajo? ¿Por qué creen que las esposas se sienten mejor escuchadas con su vecina o con su amiga que con su esposo? ¿Por qué creen que los niños, los hijos, tienen más confianza con otros ajenos al hogar que con los mismos padres? Y esto es la realidad que Pedro está poniendo ahí. Queridos hermanos, es fácil impresionar, es fácil amar a aquellos con los que apenas si pasamos algunas horas del día, a tus compañeros de trabajo, a tus amigas, a tus amigos, aquellos con los que pasas pocas horas del día. Es fácil amar a ellos, pero cuán difícil es amar o cuán difícil es amar a alguien que tú sabes bien que no puede ser fácilmente impresionado por tus palabras. Porque con tu amigo tú puedes decir, no, en la casa yo soy así y así, yo hago esto. Pero tus hijos que te conocen, tu esposa que te conocen, ellos no pueden ser fácilmente impresionados por tus palabras. A los que tenemos, a los que tienen la felicidad de ser casados, conocen bien a sus esposas, conocen bien a sus esposos, saben que la realidad del carácter se muestra en el hogar y que esto debería ser lo mismo en la iglesia y que esto también debe ser un reflejo en la vida social. Así que en realidad lo que Pedro está tratando de decir es que, como bien hay un canto muy famoso que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú reclamar las promesas de Dios, querido hermano? ¿Cómo puedes tú pedirle y suplicarle a Dios su fuerza y su poder en tu vida si el trato para con tu cónyuge no es el correcto? Si el trato para con tu esposo no es el adecuado. De tal manera que para que tus oraciones no se vean interrumpidas, tú debes de hacer al menos lo que Pedro está tratando de decir es tratar a tu cónyuge como coherederos del reino de Dios. Y sigue diciendo, quiero darle lectura al versículo para ir ya aterrizando del 10 al 11, cuando dice, ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está con aquellos, pero el rostro del Señor no está o está contra aquellos que hacen el mal.
Y cuando leemos esto, entendemos lo que en realidad Pedro está queriendo decir. Como ya les he mencionado, ¿cuántos realizan el altar familiar en el hogar? Porque esto es una muestra del amor y de la importancia que le damos a Dios. Y ustedes podrán decir, es que pastor, siempre que nos visitan, nos dicen, hagamos el altar familiar, hagamos, pero es que yo hago mi devoción personal. El culto familiar no tiene como objetivo el reemplazar tu vida devocional, sino el educar y crear en aquellos de tu hogar el hábito de poner a Dios en primer lugar. Quiero poner un ejemplo. Si como esposo te levantas temprano y aprovechas la tranquilidad de la noche para buscar a Dios y tú creas ese hábito, lo más probable es que cuando tú te cases, ese hábito se lo pasarás a tu esposa. Y cuando los dos se encuentren un tiempo en su vida marital para dedicar y consagrar sus vidas a Dios, cuando llegue en el momento de ser padres, entonces esa misma disciplina se transferirá a los hijos. Y los hijos, cuando vayan creciendo, y como dije ayer, cuando salgan del hogar, tendrán ese hábito de que cada día, antes de trabajar, antes de ir a la escuela, ellos apartarán un tiempo para dedicarle al Señor. Esa es la importancia del culto familiar. Esa es la importancia de tratar bien a nuestras esposas, de tratar bien a nuestros esposos. Como dice Pedro, para que vuestras oraciones no sean sin estorbo. Así que, querido hermano, el rostro del Señor está sobre los justos, pero está en contra de aquellos que practican la injusticia. ¿Quieres ser justo? Toma el consejo del día anterior, el amor, porque el amor, Pablo ha dicho, yo os traigo un don aún más excelente que todos los anteriores, dice Pablo. Eso es muy importante. Más que todos los anteriores, yo les traigo aún un don más perfecto y este es el amor. El amor nos dará la capacidad, el depender de Dios, el, el buscarle ácidamente, el buscarle constantemente, nos dará la capacidad para soportar todo. Escuchen bien, para soportar en el matrimonio todo. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, esa es la invitación del día de hoy, que podamos reflejar ese amor en el trato para con nuestros cónyuges. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste una palabra de aprecio? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de amor por ella? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto que reflejara el valor que ella tiene para ti? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste para ella cuando antes así lo hacías? Me llamó mucho la atención de cuando yo colporté por primera vez, llegué al lugar de unos maestros que me trataron como su hijo. Y cuando entrábamos a la casa, me llevé la sorpresa de que en el refri tenía pegada una hojita que decía, mi amor, gracias por el desayuno del día de hoy. Yo creo que son esos detalles los que nos ayudan a mantener vivo el amor en el matrimonio, sobre todo el darle a Dios
el primer lugar. Así que, queridos hermanos, quiera Dios darnos ese mismo sentir. Quiera Dios también darnos esa capacidad de demostrar amor. Quiera Dios darnos esa necesidad de buscarle todos los días, de hacer de Él nuestra prioridad, ¿verdad? Así que quiero terminar con una oración. Quiero terminar consagrando nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Así que nuevamente, aquellos que ya tienen la felicidad de ser casados, tienen una gran responsabilidad en sus manos, no solamente para con ustedes, sino también para con su cónyuge, también para con sus hijos. Y aquellos que todavía tenemos la dicha de ser solteros, ¿verdad? Pues gran consejo es escuchar este mensaje y preparar nuestros corazones para cuando ese momento llegue a nuestras vidas. Bien, quiero invitarles a inclinar el rostro para hacer la oración. Bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, sin duda el matrimonio es algo desafiante, es muy, muy desafiante. Trae sus luchas, trae su dolor, trae su pesar, pero detrás de todo esto viene la alegría. Y después de la tormenta viene una calma. Y es tan tranquila la bonanza que podemos confiar en ti, que podemos mirar al cielo y decir que solamente es por ti que podemos estar bien, que podemos demostrar amor, que podemos amar y que nuestros actos pueden estar acorde a lo que nosotros decimos que somos. Queremos rogar, Padre, por los matrimonios. Padre, que eh, el amor no solamente sea expresado de manera verbal, sino también a través de las acciones, que los esposos y esposas puedan de manera unicidad, ellos puedan demostrar actos, puedan a través de su trato la gente pueda ver a Jesús. Quédate con los hermanos, guíanos y cuídanos. Todo esto lo queremos rogar en los méritos de Cristo Jesús. Amén.